y 20. Ahí tenga la lectura y tenga ya abierto la Biblia en el libro de Samuel. Ahora, hemos estado hablando de Elías, el ministerio de Elías, la doble porción de Elías, el decreto profético, cielos abiertos. Hemos estado hablando como hombre o personaje central, Elías. El título de hoy: los profetas traen nuevo orden. Los profetas traen nuevo orden. El tema central es el ministerio de Elías ahora, a través de hombres y mujeres de Dios. Pero hoy quiero hablar de un profeta llamado Samuel, que lo hubiera tomado como primer tema, pero decidí tomarlo en el medio. Ahora, ¿por qué? Porque si vamos a hablar de Elías, tomando a Samuel de primero, solo hablaríamos de Elías. Pero lo puse en medio para que vean el orden que traen los profetas en una familia, en una persona, en una nación o en cualquier lugar. Los profetas traen orden, por eso son rechazados. El profeta, así como va a ser visto bien por muchas personas espirituales, va a ser rechazado por personas que carnales y religiosas. Quienes rechazan a los profetas son los carnales y los religiosos. Pero quienes creen a los profetas son los espirituales, los que están cerca de la presencia de Dios. Y Samuel fue el que fundó las escuelas de los profetas, por eso lo incluimos en esta serie de días. Samuel fue el fundador de las escuelas de profetas y tuvo 4. En estas escuelas de profetas también estuvo equipándose Elías. Ahí se equipó Eliseo. O sea, Elías fue el maestro de Eliseo y había muchos profetas. Ahora, ¿cómo le llamaban a los discípulos de los profetas? Le llamaban hijos de los profetas, que eso vino por Samuel. O sea, los hijos de los profetas surgieron en necesidad de maestros proféticos y Samuel fue el creador de las escuelas proféticas en Israel. Pero siempre que sucede algo bueno, es anticipado por algo malo. Se lo repito, siempre que sucede algo bueno, siempre lo anticipado es algo malo. La liberación de Israel consistía en sacarlos del pecado, de la cultura egipcia y de la esclavitud. Dios mostró su poder sobrenatural en toda la vida de Moisés y conquistaron con Josué la tierra prometida del pueblo de Israel. Entonces, para que una tierra prometida existiera, dice la gente que debe existir un desierto. No solamente un desierto, debe existir un opositor llamado Faraón. El desierto fue el segundo. El desierto fue el segundo proceso de Israel. El primer proceso de Israel fue el Faraón, el segundo fue el desierto y el tercero fue la tierra prometida, pero ni en el desierto murió de hambre el pueblo de Israel. Entonces, antes de que una promesa venga, el desierto puede venir y el diablo se puede oponer, pero si Dios lo ha decretado, hecho está. Pero repito, si Dios lo ha decretado, hecho está. Aunque se levante el diablo, aunque atraviese el desierto, cruza hacia adelante de la tierra prometida, ya está, solo de que tome posesión de ella. Y eso nos representa al proceso de la vida, representa al sistema del mundo y representa la herencia del reino de los cielos. Vamos a heredar bendición en lo natural y también en lo espiritual. ¿Qué le sucede a la gente en el desierto? La gente en el desierto dice: mejor me regreso para el mundo, estoy mejor en el mundo. Allá comíamos pescado, ajo, cebollas, huevos. Israel quiso regresarse a Egipto. Hay cristianos que se quieren regresar por el mundo, pero que usted sea conquistador, que no sea de los que se mueven hacia atrás, sino de los que creen a la palabra. Cuando una persona murmura, está dejando de creer a la palabra. Cuando una persona murmura, está dejando de creer a lo
Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron, ¿a dónde? A su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y dice, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Esta gente era gente que buscaba de Dios, era gente que temía de Dios, pero había un problema en Ana que era estéril. ¿Cuántas mujeres estériles, empresas estériles, familias estériles, negocios estériles hay donde no ha habido un fruto? Pero muchas veces el que no haya fruto no significa que Dios no esté ahí. Porque hay gente que dice que donde Dios está todo prospera, y es cierto. Pero hay gente que es de Dios que está bajo ataque, hay gente que es de Dios que está bajo maldición, hay gente que es de Dios que está bajo estrechez. Y esta mujer, ¿qué hizo? Intercedió y derramó su alma delante de Jehová en el templo de Dios, que hasta el sacerdote le dijo, digiere tu vino. O sea, que se te baje la loquera, le ha dicho el sacerdote aquí. O sea, creía que estaba borracha. O sea, era tanta la congoja y la carga que Ana tenía, que el sacerdote pensó que Ana estaba borracha, que Ana había llegado ahí cargada, pero no de problemas, ni de dificultad, ni de esterilidad, y más que la otra mujer le presumía a los hijos. Pero esta mujer se derramó delante de la presencia de Dios, y ahí dice que adoraban a Jehová, en medio de la esterilidad adoraban a Jehová, en medio de donde no había fruto adoraban a Jehová, y le pidió a Jehová un hijo y se lo dedicó a él. Antes de concebirlo ya lo había proclamado que iba a ser para Jehová, que iba a ser para Dios. Y lo voy a decir algo impresionante. Cuando Samuel nace, Ana se lo dedica a Jehová. Mucha gente dijo, si Dios me da un carro, ese carro va a ser para la obra, pero solo es el carro y no aparece ni en la obra. Ana, oiga muy bien, creo que es más valioso un hijo que un carro, porque una persona no tiene precio. Y darlo a Jehová era que se lo iba a dar al sacerdote para que lo educara, si no lo iba a tener en la casa. Y si lo quería ver tenía que ir al templo. Se lo dedicó a Dios. Y este fue un profeta que marcó la historia en Israel. Y gracias a este profeta fueron educados muchos profetas en Israel. Entre todo lo que enseñaron a Elías estuvo ahí. Muchos profetas. Y de lo que Elías aprendió en todas esas escuelas de profetas fundadas, ahí también lo mismo le impartió a Eliseo, lo mismo le impartió a los demás. Si cuando Eliseo vuelve del Jordán y abre el Jordán, dice que había 50 profetas a la otra orilla. De esos también eran educados en esas escuelas. Y no le quiero decir que Samuel directamente fue el maestro de Elías, pero lo que él dejó, la estructura de todas las escuelas, eso fue beneficio para Elías. Eso fue beneficioso para Elías. El día que yo muera, aquí se va a dejar una estructura educativa, una estructura evangelística, y eso va a ser beneficioso para otros maestros, profetas, evangelistas y personas de Efesios 4:11 que van a ser enviadas. Entonces, el desierto no es el final. El desierto es el camino de preparación para yo valorar la tierra prometida. O sea, si usted no pasa desierto, no va a valorar la leche y la miel. Si usted no pasa desierto, no va a valorar el vino y las uvas de la tierra prometida. Si usted no ha comido tortilla dura, no va a saborear lo que es una tortilla blandita. Digo tortilla porque somos occidentales, en el oriente es pan. O sea, si usted no valora un pan duro en el desierto, no va a valorar y apreciar lo que es un pan blandito, recién horneado. Entonces, su desierto, si usted no ha caído en pan,
extremas no va a valorar la salud. Es que le pegue un remolcito de cabeza, le pega. Que le estornude por el polvo, estornuda, pero que caiga en cama. Ahí va a entender el valor de la salud. Qué bonito estar saludable. A veces debemos comer tortilla dura con frijoles y arroz. Voy a decir algo. Y estar bien saludable y con una familia en unidad. A tener banquete, a tener ahí la refrigeradora llena y estar en pleitos, estar en contiendas, ni hambre da, o a estar enfermo. Enfermo, le llueven los jugos, los Gatorade, los fritos naturas, pollo, uvas. Pero a veces el estómago no quiere, el estado de ánimo no quiere. Y cuando está sano, no hay nada, ni vaso de agua. Por eso toda temporada debe de aprovecharla. Aproveche cada temporada. Y Dios va a levantar hombres como Samuel. Dios va a levantar hombres como Elías para traer una manifestación sobrenatural de Dios a esta generación. Dios está levantando hombres con temor de Jehová. Cuando Samuel estaba, eran relámpagos y truenos que habían. Cuando Moisés hablaba con Dios, la nube bajaba. Cuando Elías confrontaba a los profetas falsos, el fuego caía. Esos profetas, pastores y ministros se van a activar para estos últimos tiempos. Que la presencia de Dios traiga el temor de Jehová a cada congregación y a cada iglesia y a cada creyente. La gente no tiene temor de Dios, es mentira. Por eso Dios está levantando el espíritu de Elías en esta generación para infundir el temor de Jehová. Y escuche lo que sucedió para que fuera levantado Samuel. En los días de Elí, sumo sacerdote de Israel, nació Samuel, el profeta de Dios. En aquellos días el liderazgo de Israel andaba mal. Escuche, por eso les he dicho, cuando los profetas surgen, es porque hay oscuridad, es porque hay pecado, es porque hay corrupción. Su condición era abandono total a la ley de Jehová y a la santidad. Oigamos bien lo que había surgido: abandono de la palabra de Dios y de la santidad. Esto está en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, búsquelo. Samuel 12, tenga ahí Samuel abierto. Dice, los hijos de Elí eran hombres que impíos. ¿Y saben quién eran los hijos de Elí? Eran los sacerdotes. Elí era el sumo sacerdote y ellos eran sacerdotes. Entonces los sacerdotes que habían eran sacerdotes impíos. Eran peor que un mundano y eran los que ministraban. Sigamos. Y no tenían conocimiento de Jehová. Escuchen, un conocimiento activo de Dios. Aunque el papel del sumo sacerdote no tenía una activación del conocimiento de Jehová, necesitaba un encuentro con Dios, pero ustedes el pecado que nunca lo tuvieron. Y hay sacerdotes así en la actualidad, y no solo hablo de ministros, hablo de personas. Recuerde que usted es sacerdote, pero que no sea un sacerdote impío, sino que sea un sacerdote santo. Los hijos de Elí eran sacerdotes, se llamaban Omni y Fines. Ellos ministraban al Señor. Y escuchen esto. Y algún día uno de ellos sucedería a su padre en el sacerdocio de la nación. Pero el problema es que ellos vivían mal. Elí tenía 2 hijos. Los 2 eran impíos, oigan bien. Se escucha hasta feo decir los 2 sacerdotes eran impíos. O sea, si ellos no hubieran vivido en el tiempo de Jezabel, fueran sacerdotes de Jezabel fácilmente. Y uno de ellos, el padre le iba a elegir, no porque el sacerdocio se iba a heredar por herencia, sino porque Dios le dio una palabra que el sacerdocio iba a estar sobre ellos. ¿Y qué sucedió? Dios tuvo que levantar a Samuel.
Dios tuvo que levantar a Samuel porque todos los sacerdotes, ninguno heredó por su impiedad. Punto número 1, el comportamiento de los hijos de Eli. El comportamiento de los hijos de Eli. Y con esto cuídese. Porque depende de su comportamiento, así será la unción. Si se comporta impíamente, la unción va a disminuir. Pero si se comporta santamente, la unción va a aumentar. Si se comporta impíamente, puede perder. Pero si se comporta santamente, puede ganar. Si se comporta impíamente, va a ser destruido. Pero si se comporta santamente, va a ser levantado por Dios. Ahora, su comportamiento y la actitud permisiva de su padre había irritado a Jehová. Repito, su comportamiento y la actitud permisiva de su padre había irritado a Jehová. Oigamos bien qué palabra, irritado a Dios. El comportamiento de Dios molestó a Dios, lo irritó, lo hirió. Porque Dios dijo, sé santo como Jehová es santo, como su Padre es santo, el Hijo debe ser santo. Y estos hombres eran grandes impíos. ¿Y por qué de su comportamiento y la actitud permisiva de su padre? Padres estorben a sus hijos cuando ellos quieran andar impíamente. Tomen la autoridad con sus hijos, porque si no se pueden convertir en ovnis y en fines. Y pueden terminar en el mundo. No, pero es que la palabra dice, instruye al niño en su camino, se instruye así, pero si no lo instruye, no. Y este sacerdote aquí no los instruyó, no les llamaba la bendición, no les estorbó. Como padre espiritual yo tengo que estorbarle a usted cuando se descarrila, cuando no se congrega, cuando deja la oración, cuando deja llamar la presencia de Dios, tengo que estorbarle. No manipularlo, pero sí tengo que estorbarle. Los planes de Dios nada se cumplen cuando nuestros planes nos van a destruir. Pero cuando queremos cumplir el plan de Dios, eso nos va a llevar al éxito. 1 Samuel 2:22, verso 22, dice: pero allí era muy viejo. Imagínese si no puede con sus hijos. Ahorita que usted está joven, imagínese la vieja anticuada. Así tienen muchos hijos. Pero cuando mueren, lloran, sufren, se duelen. ¿Por qué? Porque no valoramos. Dice el 22, pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces no había un estorbo, no había un rechazo. Ahora es normal. Ahora la gente cristiana que el hijo le diga: mami, mire que mi novia se va a quedar en la casa, la mamá le dio permiso y el mismo cuarto le dijo: acá, ¿usted cree que van a estar ahí sin hacer nada? En familias cristianas, una familia impía, pues le puede entender porque son tinieblas, pero alguien entra en la luz, ¿cómo se va a quedar una muchachita en otra casa? A menos de que sea amiga, ¿verdad? Es diferente, que le da de noche algo, pero si es el novio, ¿cómo se va a quedar? Esa única cama, ¿quién se lo da ahí? Esto está sucediendo en el mundo entero, no en todos los hogares. Sí, está bien, cuídate, híjales. Oí la gente que le dice que se cuiden con anticonceptivos y con preservativos, por eso te va a mandar al infierno. Te va a liberar de una enfermedad sexual, de un embarazo no deseado, pero no te va a librar del infierno, no te va a librar de la muerte eterna. Personas menores de edad, imagínense los mayores de edad, eso está sucediendo.
y no se están informando. Conocí a una mujer que le dijo: mira, si no querés nada con Dios, no quiero ver mujeres en mi casa, y si querés acostarte con ellas, anda a buscar, un botanero, lo que sea. ¿Sabes cómo andan los hondureños, no? Aseguramos los hondureños. Pero le externaba siempre al hijo, porque el hijo quería meter una muchacha, después otra muchacha, después otra muchacha. La señora pasaba intercediendo, pasaba orando, me dijo: yo cuando aguanto, si querés, llevarte a esas mujeres para otro lado. Porque esas cosas le van a usted a interferir la presencia de Dios en su casa. Usted puede cuidar mucho. Por eso Job hasta hacía sacrificios para a ver si sus hijos habían pecado. Pero no podemos ser permisivos con el pecado. El pecado no puede estar en casa, no pueden estar hijos, y debe de estorbarles. Más se agarran las drogas, se agarran el alcohol. Hay hijos que llegan a robarle dinero a su madre y a su padre para irse a gastar en drogas y en alcohol, deshonra. Por eso les dije, muchos jóvenes están muriendo en nuestra nación y las naciones. Y el Espíritu Santo me decía, por dos razones: la primera por el pecado y la segunda por deshonra. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero la deshonra acorta nuestros días. Si el joven deshonra a sus padres y persevera en pecado y en deshonra, la paga es muerte. El pecado es muerte y la deshonra acorta nuestros días, acorta nuestra existencia, pero la honra alarga los días. Por la permisividad y actitud, Jehová rompió el pacto. Oiga muy bien. Jehová rompió el pacto que tenía con Elí, y tomar sus descendientes y colocar a uno de ellos en el sacerdocio de Israel de generación en generación. Versículo 30, siempre capítulo 2, verso 30. Escuchen. De aquí es donde sacan la frase donde dice: Dios honra a los que le honran. Pero léelo como, ¿por qué ocurrió? Dice el versículo 30: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, ¿qué dice? Serán tenidos en poco. ¿Y por qué la palabra no se cumple? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo está accionando? Aquí hay bastante gente que ha dado mucha profecía, bastante, en abundancia. Pero si la gente no se afirma a Cristo, no busca la presencia de Dios, no viven de acuerdo a la palabra de Dios, no se santifican, esas profecías se van a tardar, o algunas ni se van a cumplir por negligencia. El Señor anuló el pacto con Elí y su familia, pero declaró que Él levantaría un nuevo sacerdocio a través de un sacerdote fiel. Él va a levantar un nuevo sacerdocio a través de un sacerdote fiel. Eso está en el verso 35. Dice el verso 35, capítulo 2. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Escuchen. Dios quiere personas fieles. Siervo malo y negligente, pero otro digo, siervo fiel. Entonces, para ser fiel, hay que amar a Dios, amar su palabra, amar la presencia de Dios. Ahora, esta promesa hablaba en primer lugar de quién? De Jesús, el sacerdote fiel. En segundo lugar, señalaba también a David, en su sacerdocio profético, lo cual de David desciende de Jesús, pero en el contexto de la palabra se refería al profeta y sacerdote Samuel, quien era levita. Entonces ahí el sacerdote fiel por excelencia de Jesús
David era rey, pero todos somos sacerdotes, porque ministramos la presencia de Dios. Y de la línea de David viene Jesús, pero en el contexto del mensaje se estaba refiriendo a un Samuel que iba a ser conforme al corazón de Dios, que iba a ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, que usted sea los Samueles que Dios está levantando para que más Elías se levante. Por eso le digo, todo es una cadena. Nadie se estrella, solo Jesucristo. Yo soy un eslabón de la cadena de mucha gente que viene. El principal fue Abraham, Isaac, Jacob, José, las 12 tribus. De las 12 tribus hasta los nietos de José tomaron los hijos, de José, nietos de Jacob, tomaron 2 tribus que eran Efraín y Manasés. Y de ahí viene toda la estructura, la historia de los jueces, tierra prometida, la historia de los jueces. Y vamos aquí a que estamos tomando Samuel en las escuelas de profetas. Puede dar una educación para Elías y para muchos profetas. Viene Juan el Bautista precede a Jesús, Jesús precede a los 12 preceden a la iglesia y hoy estamos nosotros aquí. O sea, por eso denle gloria por lo que el Espíritu Santo depositó en usted. Usted tiene cosas grandes, pero para que sea predecesor de otra generación que ame a Dios y que ame su presencia. Por eso no podemos creerlo, debemos hacer todo lo que Dios permita que hagamos en nuestra generación y que marquemos una historia, que se hable de usted. Oiga muy bien, que se hable de usted el día de mañana, como se habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Samuel, de Ruth, de Débora. Ahora, ¿por qué? ¿Estamos dando gloria al hombre? No, le estamos dando gloria al Dios de esos hombres. Si fuera pecado hablar de un hombre, no se hablara de Elías, no se hablara de Isaac, no se hablara de José, no se hablara de todos esos hombres escritos. O sea, se puede hablar hoy de usted también. Y el día de mañana, que usted no esté, que se hable de usted, pero de su servicio a Dios, de cómo hacía milagros en el nombre de Jesús, de cómo los demonios huían cuando usted caminaba en la presencia de Dios. Si la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, también Dios puede activar ese poder sobre usted. Entonces vamos a hablar al Dios de los hombres y también a los hombres que fueron de Dios. Mientras estos hombres pecaban, escuche, esto es un punto bien importante. Escuche, mientras estos hombres pecaban, y se lo voy a decir bajo el título que ellos tenían, mientras estos sacerdotes pecaban, Samuel crecía en el templo sirviendo al Señor. Y anótelo para que lo transfiera a los demás. Mientras estos sacerdotes pecaban, dice, Samuel crecía sirviendo al Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay gente que dice, ahí no hay amor, ahí no están bien las cosas. Pero miramos que Samuel pudo crecer en medio de sacerdotes impíos. No estoy diciendo que aquí los líderes tienen que andar en pecado, no, tienen que andar en santidad. Lo que sí les quiero decir es que Samuel ni en medio de sacerdotes impíos se corrompió, porque corromperse es una decisión. Y Samuel decidió no corromperse. Al igual que Daniel, dice que Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Y Samuel propuso en su corazón, aunque la palabra no lo dice así, pero también propuso en su corazón no seguir el camino de los sacerdotes, Ovni y Fines. Mientras estos hombres pecaban, Samuel crecía en el templo sirviendo al Señor. Pero escuche para qué. Preparándose para asumir un día el liderazgo sacerdotal de la nación hebrea. O sea, Samuel se estaba preparando por si un día Dios lo llamaba y ser el líder sacerdotal de la nación de Israel. Entonces, mientras aquí está usted está siendo preparado para algo de Dios. Tal vez usted no lo sabe, pero siga
creciendo en el Señor y no se contamine, siga creciendo en Dios y no se contamine, y un día Dios lo va a levantar para su propósito específico. Pero la gente mira algo, no me gustó esto, no me gustó el otro, me voy. Han andado en más de 20 iglesias y todavía no miran algo bueno. Ahora que miren en su corazón a ver qué hay. La gente mira afuera, pero jamás ve adentro. Jamás ve que hay adentro de ellos. Entonces, podemos vivir en un mundo corrupto según el profeta Samuel y según el profeta Daniel y según Jesús, y se puede. Y según José también. Bueno, pero hay que decidir no contaminarnos con el sistema religioso, político o con cualquier sistema en este mundo. Punto 2. La condición espiritual de Israel. Aquí quiero que escriba rápido. La condición espiritual de Israel. Decíamos, los profetas traen un nuevo orden. Y le voy a decir esto. Y Samuel fue el único profeta, sacerdote y juez en Israel. De ahí no hubieron más. Que él pudiera administrar los tres oficios. Él fue juez, juzgaba a la gente para poner justicia. Él fue profeta, traía el mensaje de Dios. Y fue sacerdote, que también él podía ofrecer sacrificios a Jehová. Entonces, después de todo esto que va a haber aquí, Dios levanta a un Samuel. Entonces, a veces la gente dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser profeta, quiero ser evangelista, pero por renombre, por clamor o porque se escucha bonito, no. Nos levanta en un caos de corrupción. En un caos donde hay que llamarle a los santos santos y donde hay que llamarle pecado al pecado. Se nos llama a vivir diferentes al modelo de Jesús y no al modelo de Adán y al modelo del mundo. La condición espiritual en Israel, número 1, que el sacerdocio está en pecado. Son varios, espero que tenga espacio. El sacerdocio está en pecado. ¿Sabe cuál es el asunto? Que el sacerdocio estuvo en pecado. No es tanto que pecó, porque desde Génesis hasta Apocalipsis jamás vemos que no hay pecado. Hay hombres que cometieron grandes errores, pero se arrepintieron y estos jamás se arrepintieron. El problema de Orni y Fina fue que jamás se arrepintieron. El sacerdocio estaba en pecado. Número 2. El discernimiento se había perdido. El discernimiento se había perdido. Número 3. Las ofrendas eran menospreciadas. Las ofrendas eran menospreciadas. O sea, hacían lo que querían con las ofrendas. No había una distribución justa y santa para las ofrendas. Las ofrendas eran menospreciadas. Número 4. Se había perdido el temor de Jehová. Se había perdido el temor de Jehová. Donde no hay temor de Dios, hay falta de oración, falta de búsqueda, falta de ayuno, falta de sacrificio, falta de entrega, falta de pasión por Dios, pasión por las almas. 5. Escaseaba la palabra. Escuche, escaseaba la palabra. El pecado cierra los cielos. Eso lo vimos en cielos abiertos. El pecado cierra los cielos. Cuando Israel le dio la espalda a Dios y se fue en pos de Baal, los cielos se cerraron. Escaseaba la palabra. Número 6. No había visión con frecuencia. No había visión con frecuencia. No hubiera deseado bien en Israel, pero así. Pero gracias a Dios levantó un Samuel y la nación cambió. No había visión con frecuencia. 7. El sacerdocio dependía de experiencias pasadas. ¿Te acordás antes que solo le ponían las manos a los enfermos y se sanaban?
Empiecen a hablar de la última vez que salió a comer a un buen restaurante. No importa el tiempo, 15 días, un mes, un año, no importa. O que no salió a comer, pero que decidió hacer un buen paquete familiar y decir, pues vamos a hacer una buena comidita en casa. Hable de eso, a mí me revuelve el hambre. Pero si fuera las experiencias pasadas que nos revolvieran el hambre para buscar más a Dios. Pero hay gente, me acuerdo cuando yo le profetizaba a la gente, me acuerdo que yo solo daba una palabra y la gente se sanaba, pero y ahora están secos, viven una vida religiosa, atacan el Evangelio de Cristo. No viva de glorias pasadas, viva de glorias de la hora. Eso es lo que llena. La unción se estaba perdiendo. 8. La unción se estaba perdiendo. Donde el pecado aumenta, la unción disminuye. Le repito, donde el pecado aumenta, la unción disminuye. Donde el pecado disminuye, la unción aumenta. ¿Quiere mantener la unción o crecer la unción? Viva para Dios, apártese para Dios. El interés, número 9, el interés por la presencia y gloria de Jehová se había perdido. El interés por la presencia y gloria de Jehová se había perdido. Es que yo amo a Dios y se quedan encuadrados en la casa. Es como que usted tenga su novia y le dice, yo te amo, vaya a verme. Si vuelve, no. Es que hay cansado de trabajar. Hay gente que está sin bañarse, van a ver que la novia lo ve, se te cuenta ya. Lo importante es estar ahí. Falta de discernimiento. Y a veces mucha gente dice, amo a Dios, pero no se congregan. Amo a Dios, pero no están orando. Amo a Dios, pero siguen pecando. El que ama a Dios, ama estar en el altar, alabando y adorando a Dios. Ama estar en su casa, dándole gloria y honra a Dios. 10. La santidad se había perdido en el sacerdocio. La santidad se había perdido en el sacerdocio por el mismo pecado. Mire que llegó Israel a tal punto de que cuando iba a la guerra, el arca de pacto la dejaban en el templo. Por eso perdían las batallas. Ya no valoraban la presencia de la gloria de Jehová. Se vivía impíamente. Se vivía impíamente. No había respeto a la ley de Dios. Se vivía impíamente, no había respeto a la ley de Dios. Si el sacerdote lo hace, yo también, decía el pueblo. Pero Samuel no. Ahí aprenda Dios Samuel, que si el liderazgo anda torcido, anda mal. Usted no se corrompa. No hablo de expansión de gloria. Hablo de la iglesia en general. A nivel mundial. Hay muchos líderes que se han torcido, mucha gente dice, si ese lo hace, yo ¿por qué no? No, apártese para Dios. 12. Había mucho consentimiento por el pecado. Había mucho consentimiento por el pecado y hacia los pecadores. Había mucho consentimiento por el pecado y hacia los pecadores. Escuchen muy bien que siempre que hay una palabra buena y bonita y agradable, primero vemos todo el caos, el pecado, la rebeldía y lo que causaba que Dios levantara a hombres conforme a su corazón. Entonces el pecado de Honduras va a causar que se levanten hombres conforme al corazón de Jehová, atalayas, intercesores, profetas y pastores conforme al corazón de Dios, a decirle a una creación
te salva, te sana, te restaura, que ya no vivan impíamente, sino que vivan piadosamente para llevar al Señor y que los levante como un remanente a las naciones. Primero Samuel capítulo 3. Escuchen, en medio de todos estos 12 puntos negativos que había en Israel, por causa de Elí, de consentir hacia el pecado de sus hijos, y por causa de los dos sacerdotes, todo Israel se corrompió y el pecado era común y corriente para ellos, era normal para ellos. Ahí Dios levanta a un Samuel en el capítulo 3. Pero le voy a decir algo. Le voy a decir esto. La gente quiere moverse en lo sobrenatural, pero podemos ver que Samuel vivía, escuchen bien, vivía en el templo de Dios. Y con eso no le quiero decir que viva dentro de la iglesia, pero que viva en la presencia de Dios. Cerca del arca de la alianza vivía Samuel. Ese respeto al arca del pacto hizo que no se corrompiera. Vamos a leer del versículo 1 al 11. Capítulo 3, del versículo 1 al 11. Dice, el joven, aquí está la joven, bien. ¿Y cuándo fue entregado? Niño. Pero aquí Samuel que estaba joven. Dice, el joven Samuel, dice, ministraba a Jehová. ¿En presencia de quién? De Elí. Él no se andaba escondiendo. Delante del sacerdote, él ministraba. Ahora, ¿por qué? Porque el sacerdote era su mentor y aparte de que Samuel fue levantado grandemente, puso en menos al sacerdote, al sumo sacerdote, aunque la visión ya no había, aunque la palabra que escaseaba, él lo educó en lo que pudo, ya que sus hijos no permanecían en el templo, sino caminaban impíamente, entonces él tuvo que educar a un Samuel. Pero Samuel siempre lo respetó. Y ahora, por eso que Samuel respetó a Elí, David respetó a Saúl. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, lo que les acabo de decir. Escuchen. Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. O sea, la voz que le habló a Samuel era una voz fuerte. Y él no sabía que le había hablado y le fue a preguntar a Elí, ¿le llamaste? 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Escuchen. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido, dice, revelada. O sea, no conocía a Dios por revelación. Porque el sacerdote, la responsabilidad era enseñarle la ley. Pero la revelación todavía no le había sido mostrada ni enseñada, y aparte la ley ya la estaban tomando en poco. 8. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a él y le dijo, ven aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, escucha lo que dijo el sacerdote, ve y acuéstate, y si te llamara Elías, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró, y llamó,
como las otras veces, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retimirán ambos oídos. Escuchen. Aquí fue el llamado directo de Dios con Samuel. Y la palabra que vino primeramente para el sacerdote, para el sumo sacerdote, para la cabeza. Y entendió el sumo sacerdote que era Jehová, que había hablado a Samuel. Desde este momento que Jehová habla a Samuel, se rompe el silencio profético en Israel. Ahí se rompió el silencio profético. Hoy damos la gloria a Dios que nos está hablando, que nos está profetizando, que nos está dirigiendo. No menospreciemos la palabra de Dios. Israel, el pecado hizo que la palabra escaseara y que no hubiera visión con frecuencia. También en los tiempos después del libro de Malaquías hubieron 400 años de silencio. Ahora por el tiempo, vamos al número 3, punto número 3. El profeta y sacerdote Samuel. El profeta y sacerdote Samuel trajo un nuevo orden a Israel. El profeta y sacerdote Samuel trajo un nuevo orden en Israel. ¿Cuál es el orden que traen los profetas? El orden de Dios. Por eso a veces la palabra puede sonar dura y hay que ordenarlo. Mire, si no quiere que lo ordene Dios, empieza a ordenarse usted. Aquella mujer que estaba en el pozo, ¿quién la ordenó? Jesús. ¿Qué le dijo? 5 maridos has tenido. Y el que hoy tienes, ese no es tu marido. Ese joven con el que andas no te conviene, le van a decir, no andes detrás de hombres que no le conviene. De impíos, de que no van a la iglesia, que no oran, que no ayunan, que no se congregan. Esa mujer que tiene, mire que yo miré un video de un apóstol de Paraguay, creo que estaba hablando, predicando, y de repente dice, hay 3 hombres aquí, dice, que andan frecuentando mujeres casadas y con hijos, pasen acá al frente, y los pasaron, y le digo, no, por ellos, que era una cadena de maldición, que ellos estaban arrastrando, pasaron, tuvieron la valentía de pasar. Entonces, ahora, ¿por qué? Los proféticos traen orden, y hay palabras que tienen confrontativas para ordenar la vida espiritual suya a la voluntad de Dios. No todo el tiempo a decir palabras bonitas, hay palabras confrontativas. Por eso a veces yo lo exhorto y yo le digo, ame a Dios, no descuide la presencia de Dios, porque si no Dios un día me va a pedir cuentas y no espero que tribunal de Cristo, así le puede pedir cuentas también. Estás consintiendo el pecado de tu pueblo, estás consintiendo la flojera del pueblo, estás consintiendo la tibieza del pueblo. No, métase, el pueblo no tiene que apagarse. Número 1, nuevo orden en el área espiritual y natural. Nuevo orden en el área espiritual y natural. Número 2, nuevo sacerdocio. Nuevo sacerdocio. Número 3, le devolvió la palabra. Le devolvió la palabra a la nación. ¿Cuál palabra? La ley de Jehová, que era la ley escrita, y la palabra revelada. Y empezó el nuevo fluir de Dios y lo profético de Israel por Samuel. Le devolvió la palabra. 4, volvió la santidad y el temor de Dios. Volvió la santidad y el temor de Dios. Eso trae los proféticos, genuinos. Volvió la santidad y el temor de Dios. 5, volvió la guía del Espíritu. No de la carne, sino del Espíritu. Volvió la guía del Espíritu, donde el Espíritu de Dios está, dijo el apóstol, ahí hay libertad.
Volvió la voz profética a Israel. Volvió la voz profética a Israel. 7. Volvió el respeto a los siervos de Dios, lo que les hablaba. Volvió el respeto a los siervos de Dios. Hay gente que mira poca cosa a los hombres y mujeres de Dios, respételos, honrenlos, valórenlos. Volvió la unción. Volvió la unción. Una vida sin unción es una vida seca, natural, vacía, sin milagros, sin sanidades. 9. El discernimiento espiritual fue activado. El discernimiento espiritual fue activado. Habilidad para ungir reyes. Siguiente, habilidad para ungir reyes. Ya que antes de Samuel no había reyes, después de Samuel sí. Pero quien pidió rey fue la gente. Pero por esa petición, después los profetas tuvieron la habilidad de ¿qué? De ungir reyes. Elías ungió reyes. Ungió profetas. Samuel ungió reyes. Saúl y David. Hoy los profetas tenemos la habilidad de ungir el ministerio de Efesios 4:11. Y esa habilidad es porque hay un sacerdocio dirigido por el Espíritu Santo. Volvió la gloria de Dios, no la gloria del hombre. Volvió, número 11, volvió la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios fue restaurada en Israel. La gloria de Dios la restauró. Entonces, por eso que hablamos de la gloria. El énfasis es la gloria, la presencia, porque sin eso no hacemos nada. ¿Cómo se llama esta programa? Tiempo de gloria. La gloria trae sanidad, la gloria trae milagros, la gloria trae restauración. ¿Cómo se llaman estas reuniones? Noche de gloria, porque solo el Espíritu Santo lo puede hacer. ¿Cuál es nuestro lema? Un movimiento sobrenatural de Dios, porque solo Dios tiene capacidad de mover a la iglesia en lo sobrenatural. Victorias en las batallas. Número 12. Victorias en las batallas. Número 13. Respeto por el arca de pactos. Número 13. Respeto por el arca de pactos. Por eso siempre decimos hay que comprar niños, no hay que traer juguetes a los niños, no hay que comer en las reuniones porque me sirven. Siempre tratamos de que la presencia de Dios se manifieste en su magnitud, que haga lo que Él quiera hacer. Número 14, dignidad nacional. Dignidad nacional. Dignidad nacional. El salmista dijo que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, pero cuando dice bienaventurada es la nación que teme a Dios, no solamente que cree que es Dios. Y el último, número 15, el gobierno de Dios. El gobierno de Dios, eso es lo más importante. Si Dios gobierna, ¿quién contra uno? El gobierno de Dios. Esas 15 cosas activó el profeta Samuel para traer un orden nacional, no a una iglesia, a toda la nación. Por eso les digo, los espíritus que atacan a los profetas son espíritus de alto nivel. Los mismos que atacan a los pastores y a los ministros son de alto nivel, y no son espíritus inmundos, son espíritus en los aires. Si a un profeta ya se le da autoridad sobre una ciudad, los espíritus son mayores.
Dios a Israel y los principados, la potestad